Conscientes de que las decisiones financieras en época de coyuntura son claves para el desarrollo de las empresas, en la Liga de Consultores hemos realizado un análisis de las principales decisiones de carácter financiero que las empresas deben tomar en esta situación que estamos atravesando en nuestro país y a nivel mundial. El año 2020 empezó para Colombia con muy buenas perspectivas. Esperábamos un crecimiento de la economía con una expansión del Producto Interno Bruto en un porcentaje entre el 3,5 y el 4% anual. Y esperábamos la reducción del desempleo en nuestro país. Sin embargo, se presentaron situaciones imprevistas. En Colombia confluyeron dos situaciones. Por un lado, la reducción del precio del petróleo a nivel mundial con el consecuente incremento de la tasa representativa del mercado. Como todos sabemos, el petróleo es el principal generador de divisas para el país. Esta situación, pues indudablemente afecta la totalidad de la economía. Por otro lado, se presentó la expansión del coronavirus a nivel internacional y muchos países tomaron decisiones que incluyeron confinamientos parciales o totales de la población y en muchos casos el cierre de fronteras. Esto definitivamente condujo a la reducción de la demanda y enfrentó a las empresas colombianas a una situación totalmente inesperada. Los imprevistos empezaron a estar en el entorno, la incertidumbre sobre la dureza de este proceso, sobre las implicaciones que va a tener, es total y somos conscientes que los cambios se están dando en forma rápida y en forma permanente. Esto hace que los empresarios colombianos tengan una situación diferente, una situación inesperada que está afectando las empresas. Hemos visto en Alide que hay tres etapas de decisión en estos momentos. Primero, una etapa donde hay un cierre de operaciones en las empresas, donde la facturación está bastante reducida y en muchos casos está totalmente reducida, está en ceros. Esta es la etapa de confinamiento que ya muchas empresas concluyeron el 11 de mayo pasado y otras esperan estar concluyendo el próximo 25 de mayo. Luego vendrá una etapa de reactivación que para nosotros es una fase de transición, porque aunque va a haber reactivación de operaciones, aunque va a haber facturación, posiblemente no va a tenerse la facturación que se tenía antes de que iniciara la crisis. Entonces, la recuperación vendrá después. En esta fase de transición habrá una facturación parcial, habrá una reactivación parcial de la facturación, pero después tendrá que venir una etapa realmente de recuperación. En estas tres fases las empresas deben tomar decisiones que tienen tres ejes principales. El primero es un eje de liquidez. Vamos a necesitar liquidez para poder asegurar el funcionamiento, la operación de las empresas. Las empresas vamos a tener que realizar inversiones para adecuar la operación a la nueva situación. En muchos casos esta adecuación está dada principalmente por los temas de salud, por los temas de eh, prevención de la contaminación, pero en otros casos esta inversión tendrá que ver con una reinversión de la empresa, con una nueva forma de operar. Y esto exigirá financiación, tanto para asegurar la liquidez como para la realización de las inversiones. Entonces, las decisiones están en los tres ejes: liquidez, inversión y financiación. Si vamos a las decisiones que las empresas deben tomar en cada una de las fases y arrancamos con la fase de confinamiento, observamos que lo primero es asegurar la caja inmediata. Las empresas deben
asegurar la caja para poder dar estabilidad a los trabajadores y para poder mantener la comunicación con sus clientes. Los trabajadores y sus clientes son el principal patrimonio de la empresa, son el que nos va a permitir construir el futuro y nos va a permitir recuperar la posición que la empresa tenía antes de la coyuntura que se presentó. Al estar cerradas, las empresas van a tener tiempo para planear cómo va a ser su operación en la fase de transición. ¿Qué nivel de operación van a tener? Van a tener también el espacio para revisar su portafolio, para hacer un tamizaje, buscando cómo eliminar o cómo mover los productos que tienen baja rotación o que tienen bajo margen. Algunas empresas, como decía, van a tener que reinventar el negocio y todas están obligadas a desarrollar indicadores de crisis, indicadores tanto de ejecución como de éxito. La prioridad en esta fase de confinamiento es la liquidez. La facturación está reducida. Es necesario racionalizar los costos y los gastos. Es una oportunidad que tienen las en este momento para analizar sus gastos fijos, sus costos fijos y revisar cuáles de estos son indispensables y cómo pueden optimizarlos. Otra actividad que hay que realizar es acelerar el flujo de ingresos, es decir, ingresos que se tienen previstos a futuro, traerlos hacia el presente. Recuperar la cartera más rápidamente de lo que se espera implica seguramente acciones como ofrecer descuentos por pronto pago, analizar posibilidades de uso de productos financieros como el factoring, como el confirming, para lograr que el dinero que se esperaba a futuro pueda llegar hoy y asegurar con ello lo que decíamos antes, la estabilidad de los trabajadores y el mantenimiento de la comunicación con los clientes. El otro aspecto en el que deben trabajar las empresas de forma muy rápida es en el desplazamiento del flujo de egresos. Tenemos unos compromisos de pago que ya están hechos y es importante buscar la forma de desplazarlos para que podamos preservar esa liquidez, esa caja que se necesita de manera inmediata. ¿Cómo desplazar esos flujos? Renegociando plazos con proveedores y aprovechando las oportunidades que en este momento ofrece la banca comercial, eh, gracias al apoyo que está dando el gobierno nacional para la refinanciación de créditos. Luego vendrá la fase de transición, que es ese periodo de reactivación de las operaciones. ¿Qué necesitamos acá? Ya no se trata de asegurar la caja para un momento dado, sino la caja para un mediano plazo. Esta transición puede durar un tiempo que es incierto, va a depender de la obtención de una vacuna, va a depender de la posibilidad de contar con algún tratamiento para el COVID-19. En tanto, la normalidad va a ser un poco distinta a la que conocíamos antes y seguramente la demanda va a mantenerse un poco. Entonces las empresas tienen que asegurar su flujo de caja por un periodo que puede estar entre 6 meses o un año. ¿Esto qué implica? Asegurar la continuidad de clientes y proveedores para que el negocio siga operando. ¿Sí? Hay que ser muy eficaz y muy oportuno en la definición y en la aplicación de todos los planes de seguridad y salud en el trabajo. Hay que fortalecer los canales de comunicación con los clientes y generar mayor velocidad en el análisis y respuesta a situaciones que se presentan. Hay que planear el portafolio de servicios y hay que pensar cómo va a ser el crecimiento de la empresa, el crecimiento de las ventas en la fase de recuperación. Esto seguramente va a exigir la formulación de proyectos para la recuperación de la empresa y esos proyectos van a requerir inversiones. Es importante que en esta fase de transición, en esta fase de reactivación, las empresas empiecen a buscar cómo van a financiar esas inversiones que van a requerir para el desarrollo de proyectos.
En esta fase, la prioridad va a ser el flujo de caja. La reactivación de la facturación es parcial. Hay que asegurar los flujos de ingresos, hay que controlar los flujos de egresos y hay que planear las inversiones para la recuperación. Una vez concluya esa fase de reactivación, vendrá la fase de recuperación. Acá sí ya tenemos que buscar alcanzar la facturación que traíamos antes de la crisis. Tenemos que recuperar la facturación que se traía en febrero, alcanzar los niveles que se habían alcanzado en el año 2019 y alistarnos para empezar a crecer. Es como si llegáramos nuevamente a febrero del 2020 y empezar nuevamente todo nuestro proceso de crecimiento. Esto nos exige asegurar capacidades de operación, nos exige controlar la operación y planear el futuro. En este momento ya podremos empezar a pensar en temas de rentabilidad. No significa esto que dejemos a un lado la liquidez, no, la liquidez seguirá siendo una prioridad, pero hasta este momento en la fase 1 y en la fase 2 nos habíamos preocupado por la caja. Aquí vamos a pensar en el futuro, pero no un futuro de larguísimo plazo, no, un futuro de 18 meses, de 24 meses. Y vamos a pensar en planeación comercial, en planeación financiera y en planeación estratégica. Vamos a tener acá una base muy fuerte que debemos tenerla muy fortalecida, que son nuestros clientes y nuestros empleados. Debemos tenerlos fortalecidos porque con ellos es que vamos a construir el futuro. ¿Cuáles van a ser los retos en ese momento? Incrementar las ventas, vendiendo más y vendiendo bien. Vendiendo bien es asegurando que el precio de venta sea el precio justo. Vamos a controlar los costos y a financiar la transformación. Eh, Hay unas prácticas financieras que son claves en todos los momentos. Primero, debemos separar las finanzas personales de las finanzas empresariales. Es el momento de revisar si hay alguna mezcla y hacer la separación total. Asignarnos un sueldo, unos honorarios, si es que no los tenemos, y con ese sueldo o con esos honorarios empezar a gastar nuestros gastos, empezar a sufragar nuestros gastos personales para que no sea la empresa la que tenga que llevarlos en sus estados financieros, sino que la empresa debe tener un gasto fijo, que son nuestros honorarios. Es necesario en este momento realizar la proyección y ejecución del flujo de caja semanal. Debemos empezar a hacerlo ya, ¿sí? No solamente adelante en el momento de la recuperación, no, hay que hacerlo desde ya, desde este momento de confinamiento. Hay que analizar financieramente las propuestas de los proveedores. Muchas veces nos ofrecen descuentos, nos ofrecen oportunidades que cuando las analizamos desde el punto de vista financiero no son tan reales. Hay que desarrollar indicadores de crisis que deben ser indicadores de ejecución y de resultado. Tenemos que separar las decisiones de liquidez de las decisiones de rentabilidad. Inicialmente la prioridad es liquidez y más adelante podremos pensar en rentabilidad y recomendamos conformar un comité de apoyo. En Ali Consultores estamos para acompañarlos, para asesorarlos en este momento y hemos desarrollado unos comités que pueden ser para ustedes en estas fases que vamos a atravesar durante el próximo año o los próximos 2 años. Esperamos que esta charla haya sido oportuna y estamos para atenderlos. Visiten nuestra página web. Muchísimas gracias.